Aquí estamos de nuevo, aquí estamos como lo hemos estado desde 1998. Estamos en Metrópolis con ustedes, como siempre en Metrópolis, ready para exportar con unas entregas estupendas que cada vez son más vistas y más esperadas por ese público que está ahí y que además nos pueden ver después si acceden a nuestros canales de YouTube, tanto los canales de AME como los canales que tiene Metrópolis, que tiene Next y que tiene Ready para exportar. Para muchos ya hoy es Día del Trabajo, día feriado. Es un feriado que, aunque sea domingo el día de trabajo, es al otro día precisamente para que los trabajadores y las trabajadoras puedan descansar en su día. Una semana con noticias, como siempre ocurre, con hechos, con acontecimientos que uno sobrepasa al otro y al momento de tener que escoger, uno tiene que usar una pinza muy especial para tratar de entregarles a ustedes el mejor de los contenidos posible. Habida cuenta que ya no hay primicias en el mundo de la información, porque a cada instante tenemos las noticias recientes, pero sí por eso tenemos el análisis de lo acontecido. Tenemos que hacer una mención obligada a un aniversario más de la segunda intervención de los Estados Unidos en la República Dominicana. Una afrenta siempre, algo que es en términos sociales, políticos, una humillación que fue enfrentada en la República Dominicana con el coraje y el valor correspondiente. Fue un 28 de abril de 1965 y como hablábamos la semana pasada de la Guerra de Abril, de la Revolución, la intervención cambió realmente las características de ese acontecimiento. Cuando llegaron esos portaaviones, cuando llegaron esas tropas, amigos y adversarios se unieron para defender el territorio nacional. Fue Lyndon B. Johnson que ordenó la intervención, primero con la excusa de que no querían que la República Dominicana se convirtiera en una segunda Cuba, luego diciendo que era para defender a los ciudadanos estadounidenses aquí, pero fue un abuso, una intervención rechazada por todos los países de la región, avalada por la Organización de Estados Americanos, y esa fue quizás una de las vergüenzas institucionales internacionales que todavía pesa y que provocó que Luis Almagro pidiera excusas en el 2015 por ese hecho. La cobertura, aparte de decir, bueno, eran los americanos, el día que llegaron los americanos, 28 de abril de 1965, pero el empaque era Fuerzas Interamericanas de Paz. Hemos querido compartir con ustedes este corto muy interesante acerca de ese acontecimiento para que no ocurra nunca más. Ya es diferente, ya la geopolítica es distinta y paradójicamente, no sé si para vergüenza o para satisfacción, precisamente el día 28, en la semana pasada, que fue jueves, en lugar de ondear la bandera nuestra, lo que hicieron nuestras autoridades fue un acto con los representantes de la Embajada de los Estados Unidos celebrando los años de cooperación con USAID. Por eso el humor dominicano de antes y de ahora bromea y dice que del Yankee Go Home del 65 se transformó aquello en Pero llévame contigo. Vamos a compartir con ustedes parte de la nostalgia de la defensa de la soberanía que fue conmemorada en este aniversario con el agradecimiento a USAID por la valiosa intervención institucional que ha hecho en la República Dominicana durante tantos años. Participación Ciudadana lo sabe y se enorgullece de eso. Adelante, Esmerlin. Cannot, must not, and will not permit the establishment of another communist government in the Western Hemisphere.
Declarándose paladín de los derechos humanos y respetuoso de la soberanía de otros países, el gobierno de Estados Unidos masacra al mundo para atender a sus intereses. Tal como lo hizo en República Dominicana el 28 de abril de 1965, cuando nuevamente invadió y ocupó militarmente el país para ahogar en sangre un legítimo movimiento popular que ya estaba a punto de triunfar. En mayo de 1916, el presidente Woodrow Wilson envió a miles de infantes de marina que ocuparon a toda República Dominicana e impusieron un gobierno exclusivamente integrado por militares gringos, sometiendo al país hasta el año 1924, fecha en que entregaron el poder a Rafael Leónidas Trujillo, a quien habían designado hombre fuerte y jefe de la Guardia Nacional organizada por los invasores, implantando una férrea dictadura de 31 años. Luego del asesinato de Trujillo el 30 de mayo de 1961, se abrió una nueva etapa republicana en Dominicana. Se celebran elecciones el 20 de diciembre de 1961, resultando electo el profesor Juan Bosch como presidente de la República, quien toma posesión el 27 de febrero de 1963. Se trataba de un gobierno liberal que empezó a realizar algunas reformas económicas y sociales. El 29 de abril de 1963 se promulgó una nueva constitución, la número 27 de la nación, desde su independencia en 1844, pero esta, sin lugar a dudas, era la más avanzada de todas. La nueva Carta Magna condenaba en su artículo 24 la posesión de tierras en cantidades excesivas, es decir, condenaba el latifundio. El artículo 25 declaraba que solo los dominicanos tenían derecho a la tierra en propiedad. Se prohibían los monopolios industriales. Se reconocía el derecho de los trabajadores a la huelga y a participar en los beneficios de las empresas. Además, el gobierno de Bosch habló de hacer una reforma agraria. La gran prensa oligárquica arremetió contra Bosch, acusándolo de comunista. Asimismo, el clero católico junto al coronel de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, Jules Dubois, se suman a la infamia. Finalmente, la CIA, por orden de la Casa Blanca, decidió derrocar el gobierno democrático de Juan Bosch antes de que fuera demasiado tarde, para lo cual realiza las coordinaciones pertinentes con los trujillistas y la oligarquía. Casualmente, a las 48 horas de la llegada del almirante norteamericano O'Farrell, enviado por Washington a Dominicana, se produjo el golpe de Estado el 25 de septiembre de 1963, instalándose un triunvirato. Se inicia una feroz represión, asesinatos de revolucionarios. Nuevamente las cárceles se llenan de opositores, como en la era trujillana. La corrupción del triunvirato Madey-Nusa rebasó todos los límites. Ya a Washington no le queda otra alternativa que dar otro golpe de Estado y entregarle el poder a su nuevo hombre de confianza, el general Elias Wessing. Pero un grupo de oficiales patriotas, encabezados por los coroneles Francisco Caamaño Deñó, Montes Arache, Hernando Ramírez, Holguín Veras y Bonpensier, se opusieron al golpe organizado por Estados Unidos y decidieron ocupar lugares estratégicos en Santo Domingo para obligar a los oficiales del otro bando a aceptar el retorno a la Constitución de 1963. Era el 24 de abril de 1965. Había comenzado la sublevación. Los militares constitucionalistas ocuparon Radio Santo Domingo y explicaron al pueblo sus propósitos. Rápidamente decenas de miles de dominicanos se lanzaron a la calle gritando: ¡abajo el triunvirato! ¡Abajo el gobierno! ¡Queremos a Bosch! La multitud se dirigió al Palacio Nacional y cercó al triunviro jefe, Ronald Reid Cabral. Al mediodía, los militares constitucionalistas, apoyados ya por toda la población de la capital, instalaron a José Rafael Molina Ureña como presidente constitucional de la República. El coronel Francisco Caamaño Deñó declaraba a la prensa: nuestra razón fundamental es única y exclusivamente retornar lo que al pueblo se le quitó el 25 de septiembre de 1963.
Mientras esto ocurría, los asesores gringos del general Wessing y el coronel Fishburne y el capitán de navío Cass ordenaron el bombardeo de la ciudad por aire y mar. El embajador de Estados Unidos, William Tapley Bennett, al ver que la situación se le iba de las manos, cumpliendo instrucciones de Washington, le propone al coronel Caamaño la renuncia de Molina Ureña en favor de otro triunvirato, agregando que este era el momento de rendirse y no de negociar. Caamaño le respondió: nosotros seguiremos peleando, y de inmediato se fue a dirigir el combate en el puente Juan Pablo Duarte, ya como presidente constitucional de la República. Por toda la ciudad se organizaron comandos armados de 5 o 6 hombres, detrás de los cuales avanzaban decenas y hasta centenas de personas en espera de que alguien cayese para empuñar el arma. Unos 40 comandos armados, apoyados por más de 4.000 personas desarmadas, tomaron la importantísima fortaleza militar Ozama. Mientras la Casa Blanca recibía informes erróneos de la CIA que aseguraban que en República Dominicana se produciría otra Cuba, y al tenerse conocimiento de la toma de la fortaleza Ozama, el presidente de Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, ordena una de las más salvajes agresiones militares directas del imperialismo norteamericano que haya tenido lugar jamás en América Latina. Pocos días después, el total de invasores llegaba a 42.200. Óigase bien, 42.200 soldados e infantes de marina, incluyendo a la 82ª División Aerotransportada, la misma división que hoy día masacra al pueblo iraquí, mientras frente a Santo Domingo se encontraban 37 buques de guerra norteamericanos. La cobarde agresión norteamericana fue legitimada por la Organización de Estados Americanos, OEA, el mismo organismo que hoy día guarda un silencio cómplice ante los planes desestabilizadores del imperio en contra de Bolivia. Utilizando su enorme poder de fuego, las tropas invasoras redujeron el territorio en poder de los constitucionalistas a 2 kilómetros cuadrados, bloqueando herméticamente el sector, buscando rendir por hambre a los heroicos combatientes que se negaban a entregarse. Last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched, were so gallantly streaming. Esta es parte de la historia criminal de las relaciones del Imperio del Norte con el sufrido pueblo de Quisqueya. Esta vez la ocupación duró 1 año y medio. El saldo de dominicanos muertos se elevó a más de 4.000 y los heridos, los atropellos, violaciones sexuales y abusos de todo tipo no podrán cuantificarse jamás.
La prostitución infantil en la República Dominicana ha sido una especie de sórdida marca país. Hemos querido negarla, hemos querido omitirla, pero está ahí. La vemos en las esquinas, la vemos a la puerta de la iglesia, la vemos en la playa, la vemos en los puertos, la vemos en las carreteras, la vemos en los semáforos, pero no nos importa, nos hacemos de la vista gorda cuando vemos esa situación lacerante, que podemos justificar, hacer el análisis, que si la miseria, que si la violencia, pero está ahí. Existe toda una red de prostitución infantil en la República Dominicana denunciada fuera del país desde hace muchos años, muchísimos años, sin la sanción pertinente. Incluso hay un reportaje en el periódico El País, publicado hace como 6 años, que daba cuenta de la ausencia de sanción para los proxenetas y para los encargados de traficar con niñas para la prostitución. ¿Qué ocurre? Ahora hay una serie de golpes en el pecho y de discursos muy píos, muy preocupados a propósito de lo que está saliendo, de lo que está aflorando con el caso de los representantes del género urbano. No digo artistas, no he querido decir artistas, ¿no? Representantes del género urbano. Aquí Producción sabe, Edición sabe y todo el equipo de Metrópolis y de AME sabe que hace unos meses nosotros denunciábamos el caso de uno de esos representantes del género urbano. El nombre artístico es El Croc, es Merlin, El Croc. El Croc fue involucrado en la muerte de una menor que estaba en su apartamento con otras personas, unas cómplices, incluso familia de la menor, y él llegó con su representante artístico y empezaron a lo mismo que dijo la otra del caso de Rochi RD, de Aderly Ramírez Oviedo, juca, alcohol, sexo, en ese caso fue la muerte. Pero ¿qué dijo el Croc en esa oportunidad? Y nosotros lo denunciamos y otras personas en los medios de comunicación también lo denunciaron, que la representante del Ministerio Público, la fiscal del lugar correspondiente, creo, de Santo Domingo Este, le dijo, mira, tengo un perfil bajo, esto se puede solucionar. Y así lo dijo la abogada entonces del Croc. Pero lo peor es, y yo lo voy a repetir, y sé que ustedes, mira, aquí me están diciendo, usted lo dijo y lo voy a repetir para llegar a Rochi RD. Y lo peor es que en el interrogatorio, el Croc lo filmó su interrogatorio y el Croc no estuvo 2 minutos privado de libertad. No estamos diciendo que tiene que estar privado de la libertad, porque precisamente a propósito de todas las personas que están encerradas, hemos dicho que hay que preservar el debido proceso. Pero en ese caso ocurrió y nunca más hemos vuelto a escuchar nada en relación a ese caso. Ahora, por pura casualidad, aflora el caso de otra menor, esta vez al servicio de la red de prostitución que le provee menores a Aderly Ramírez Oviedo, Rochi RD. Aquello es algo realmente espeluznante, cómo se filtró el interrogatorio, pero nada, eso no viene al caso. Cómo le proveen las menores a ese sujeto, cómo ocurre en su villa de los frailes en presencia de su madre, de su pareja sentimental, creo que la demente es su pareja, que está prófuga, y cómo la niña, porque es una menor, definitivamente, si no tiene 18 años, es una menor, aunque digan y que saben mucho, lo que sea, es una menor, y eso está sancionado en la República Dominicana. Lo que hablan es de que todo el entorno sabe que Rochi RD tiene ese centro de uso de niñas y una red de prostitución infantil. Hice la introducción y también lo decíamos en la promoción del programa,
queríamos hablar o queremos hablar de la prostitución infantil, porque si seguimos, aunque esto ha servido de alerta, si seguimos solo alarmándonos cuando ocurren los casos de personas que tienen cierta nombradía, no vamos a solucionar el problema. Así como aquí no hay nadie sancionado ni condenado por una supresión de embarazo, por un aborto, tampoco hay nadie condenado por sostener y mantener una red de prostitución infantil. Es lamentable y somos reiterativos. Aquí hemos creído que la transformación y el fin de la impunidad es solo y ocurre solo porque están presos y serán condenados y vamos a repudiar a las personas que son culpables de corrupción, de desfalco, de estafa contra el Estado. La corrupción administrativa, eso es lo que nos mueve. Y mientras eso nos hace mejores personas, se queda toda una gama de crímenes, de delitos sin sanción y al parecer vamos a ser el país sin ladrones, sin depredadores del erario, pero con violadores, con abusadores de menores, con acosadores, con traficantes de niñas. Y el asunto es tal que el honorable señor presidente de la República, en una reunión que tuvo con un selecto grupo de comunicadores y de periodistas, al referirse a la huelga frustrada que hubo en algunos municipios del Cibao, dijo que entre sus demandas no mencionaban la corrupción. Ergo, solo quien menciona la corrupción tiene derecho a erigirse en buen dominicano en este país ahora. Y no debe ser así. Ojalá las investigaciones lleven a una conclusión que permita la vigencia, naturalmente, del debido proceso, pero que el señor Rochi, RD, el CROC y todos los demás, no, lo de Toxicro fue otra cosa. Él hizo justicia por su mano, porque él golpeó a una persona porque él dijo que era delincuente. Se quedó así, sí. No, y Omega entra y sale también de la cárcel. Entonces, ojalá se pueda establecer la responsabilidad, ojalá y por ahí se comience, porque además de tener a todos los desfalcadores, a todos los responsables de la corrupción administrativa tras las rejas, necesitamos que los otros delincuentes también sean juzgados, se cumpla con ellos el debido proceso y que sus condenas sean ejemplarizadoras, cosa que cada vez dudo más. Yo me imagino, y ni siquiera los muchachos me dijeron que no lo dijera, que pronto habrá un grupo abogando por justicia para Rochi RD. La niña es lo que menos importa. La madre cómplice, al parecer, tampoco importa. De modo que cualquiera de ustedes, y lo voy a decir así con ubicación, ha ido a Boca Chica y ha visto a las niñas prostituirse. ¿Y qué hace? ¿Dice algo? No, porque sabe que si no es un ladrón de la gestión pasada que usted denuncia, nada va a pasar. Es lo mismo que ocurre con el consumo de la juca, que está prohibido. Me da mucha risa cuando dicen que está prohibido y usted da un paseo, no por la zona norte, Esmerly, por cualquier lugar y ve que se consume. Como huele la marihuana que están fumando, como ve los otros consumos. Entonces, o decidimos que este sea el reinado de la impunidad y que solo los que tienen que ver con la distracción de los fondos públicos será sancionado y desacreditado y demeritado, o realmente tratamos de que exista el Estado de Derecho y la institucionalidad. Es un tema que de verdad conmueve, molesta, preocupa, pero ahora no nos demos golpes en el pecho para decir o para hacernos creer que es nueva la prostitución infantil en nuestro país. Es una práctica conocida, bendecida y sobre todo
la palabra mágica, impune. Es una práctica impune que contraviene Constitución, leyes y tratados y convenios internacionales. Así las cosas. Y a propósito de leyes, a propósito de tratados, de convenios, cuando regresemos, vamos a hablar de lo que ocurrió en el Canal del Sol para, de alguna manera muy delicada, referirnos a la indefensión que tenemos cuando ocurre una tragedia como esa que ha ocurrido en el Canal del Sol, que no he visto más allá que el lamento de las personas afectadas. Una pausa, Esmerlin. El incendio ocurrido en las instalaciones del Canal del Sol expone de nuevo un pendiente en la República Dominicana, el pendiente de las pequeñas cosas, que son las cosas que de verdad hacen la diferencia, establecen la diferencia entre un antes y un después. Aquí en Metrópolis, por un interés muy particular, además por la historia de don Carlos Polanco, que ha sido bombero y servidor comunitario desde su infancia, desde su adolescencia, ya es un abuelo, sirvió al cuartel de bomberos, adquirió el rango de coronel de bomberos. Aquí siempre le hemos dado un lugar muy especial a los incendios y cuando decía por algo muy particular, porque durante mi infancia y en ese periodo tan terrible de fin de la dictadura y todos esos avatares que precisamente comentábamos al principio del programa, al conmemorarse un aniversario más de la segunda intervención de los Estados Unidos en el país, quemaban las casas en los pueblos, las casas de madera, quemaban las casas de los adversarios, quemaban las casas por razones políticas, y la verdad que para la memoria infantil aquello tenía un grado de dramatismo realmente impresionante e inolvidable hasta el momento. La memoria social es corta, la memoria personal también, y pienso que es así para poder vivir. Nosotros aquí comentamos in extenso aquel desastre en Poliplas. Yo le comentaba a un grupo de amigos el audio de aquella señora desesperada, una de las víctimas de Poliplas, y supimos cómo los intereses echaron agua aquello de Poliplas y nunca se supo más nada. Y lo de Poliplas fue en el mismo centro de la ciudad. En el caso del Canal del Sol hay datos curiosísimos porque también está en el centro de la ciudad. El primero, poco a poco va desapareciendo de los medios. Quienes hablan son los médicos, los directores de los hospitales que recibieron a aquellos quemados. Había uno con el 80% de su cuerpo comprometido. Es a través de ahí, hubo un comunicado de los ejecutivos y dueños del canal con vinculaciones realmente extraordinarias con el régimen, desde un ministro de Trabajo que tiene que ver con el canal hasta la ministra de la Mujer. Y esa familia tiene muchas personas en la administración pública. Yo no quisiera pensar que por eso no se va a investigar las causas de esa tragedia. En otro aspecto, el problema de qué tarde llegó la unidad del 911 correspondiente. Llegó siempre con una buena disposición. Nosotros hemos defendido el 911. Lamento que ya no tiene la presteza de antes, y el propio presidente creo que dijo que es que faltan algunas ambulancias. Y ahí viene el heroísmo. El heroísmo es la persona que en el momento adecuado sabe hacer lo que amerita. Y ese relato de un joven que dijo que cuando él vio el desastre de su compañero de trabajo y no llegaba el 911, simplemente lo montó en su motor
y lo llevó para salvarle la vida. Ojalá, pero reitero, es muy delicado por los compromisos y las colindancias, pero no supuestas, no. Esto es algo más que delicado, ¿eh? Ojalá que alguien se atreva a investigar y a decirnos qué pasó en el Canal del Sol y qué va a pasar con las personas afectadas. Nos decía una persona que vive en las inmediaciones, porque el Canal del Sol está en la calle Cubscao, alrededor de barrios marginales, que, por ejemplo, La Yuca estaba de luto, porque muchos de las personas de La Yuca trabajaban en el canal, en labores cotidianas. Así que ojalá nos digan qué pasó ahí, que no vuelva a ocurrir, que esto sirva para que las pequeñas cosas funcionen desde antes, durante y después. Y eso, como decía don Carlos Polanco aquí, con un buen carro de bomberos y sin un entaponamiento y con respeto nuestro para que el carro pasara, se pudo evitar la tragedia. No, lo que dicen ellos es que sintieron de repente el humo y de repente las llamas. No se sabe, incluso las declaraciones de Ángel Puello, él dice que no sabe qué pasó. Ojalá el resultado nos diga qué pasó. En la farmacia Los Hidalgos hubo una tragedia similar hace menos de un año. Murió un empleado y no sabemos qué pasó. No, marchas se necesitarían. Bien, y como prometimos, vamos a oír la historia del barrio chino y creo que es pertinente oír la historia del barrio chino en la voz de una persona muy de Metrópolis, muy querida como es Rosa NG, que es la historia del trabajo, de la determinación, y procede ahora, luego de la tragedia que ocurrió en una ferretería propiedad de chinos, y eso ha servido para que nos digan los maltratos que cometen muchos de los jefes chinos en esos negocios, que ahí, por cierto, dijo el ministro de Trabajo que estaba investigando, ojalá investigue lo que pasó en el canal de su familia, en el Canal del Sol. Y a propósito de esa tragedia, y lo comentaba con Rosa, muchos han empezado a hablar de manera negativa de la comunidad china en la República Dominicana, y la comunidad china en la República Dominicana tiene una historia de trabajo y de respeto. Adelante, Rosa, vamos a compartir la historia del barrio chino, una historia que conocemos muy bien, pero queremos compartir con un público que posiblemente no la conozca. Y después, ready para exportar. Ah, sí. Ah, entonces, mantenimiento allá. Luis está dándole mantenimiento a las orquídeas. Mira. Ah, y qué lindo. por eso. Permiso, buen día. Ah, buen día, mira cómo está. Buen día. Ay, qué lindo. Wow, qué lindo. El jardincito. Me gusta, madura naturaleza. Siempre me gusta eso así. Yo conocí sí. varios países en Asia. Sí. Viví muchos años en China, 8 años en China. Sí. Y conocí Japón. ¿Verdad? país. Gracias. Amigos, Conocí- somos primos. Sí. Siempre vecinos, sí. Sí, los chinos y los japoneses. Sí. Han tenido sus pequeñas dificultades Claro. en la historia, pero Política y todo historia han tenemos que aprender. superado eso y se ha aprendido mucho, de eso ambas es. partes se ha aprendido mucho. Exactamente. Y ahora Exacto. estamos en un ciclo moderno, un tiempo moderno, Sí. y tanto un país como el otro, al final tenemos las mismas raíces. Exactamente, el raíces humanos. Las mismas Ay, raíces. disculpa, acá, Las Rosa, señora. mismas raíces. Eso es punto. Estamos Porque viviendo ese planeta, Cuando esta una planeta. vez yo quise aprender japonés Sí, señora. y me di cuenta que muchos de los kanji de la escritura ¿De China? japonesa Sí. son chinos. Claro, Kan Dynasty. Sí. Kan Dynasty, Sí, exactamente. exactamente. Entonces, eso significaba que venían del continente. Súper, mucho tiempo estamos importando vecinos, entonces, Así. es verdad, estamos... Oh, yo te conté la historia de Fátima, la paisana Sí. japonesa Ajá. que casó con un chino aquí. ¿Verdad? Y Sí. tiene una familia muy bonita. Ella vino como de 12 años vino. Ah, ¿verdad? A Neiva. ¿Verdad, Y verdad? luego trabajaba en Boca Chica y ahí se enamoró del chino de ella y vivieron y tenían una familia muy bonita. Un momento, tengo pausa. Ese Seto-san, ¿verdad? Familia Sí. Seto.
Yo conocí también. Esas cosas como, yo quiero agradecer, yo quiero hablar mucho, pero agradezco a usted porque abrieron barrio chino para toda cultura, mezclando. Eso es muy importante. Muchas Mira, gracias. cuando yo viajé mucho por otros países, yo veía, por ejemplo, en Nueva York, en Nueva York, el barrio chino de Nueva York, en los años 70, yo conocí por primera vez ese barrio chino, conocí el de San Francisco en California también, y en Europa también varios barrios chinos. Entonces yo dije, esto se puede hacer en República Dominicana. Y tenía la idea fija, entonces yo dije, voy a hacer algo a la memoria de mi papá, que era un chino cantonés que emigró y llegó aquí en el 1927 y entonces falleció aquí. Y toda su vida estuvo aquí con su familia. Y yo dije, pues vamos a hacer un barrio chino, y se hizo con la ayuda de la colonia china y la ayuda del gobierno de ese tiempo. Y entonces pues hoy está ahí y ha crecido y es sumamente importante de identidad asiática, porque no es solamente de los chinos. Primero, el barrio chino es de los dominicanos. Los dominicanos son los dueños. Claro, los dominicanos somos los ciudadanos de este país. Exactamente, y luego ahí viene que pueden estar los japoneses, pueden estar los coreanos, los malasios, hasta los indios. Aspiro yo a que aparezcan y vengan para que ofrezcan su comida deliciosa. Mira, señor, demasiado gracias. Yo estaba pensando fuera de esta entrevista, pero ya contaste muchas cosas, pero muchísimas gracias. Más cosas yo quiero saber. ¿Verdad? Sí. No, gracias. No, de verdad, es tu pensamiento. Yo agradezco y me gusta porque compartiendo, obviamente, yo respeto a usted también, agradezco en dominicanos, porque estamos aquí ahora mismo y aceptan diferentes culturas. Somos y compartiendo. diferentes culturas, pero debemos compartir. Y regresamos. La humanidad tiene que vivir en armonía. Somos misma raza, somos la misma humano. Raza, exacto. Lo único que uno tenemos los ojitos así. Exactamente, diferente, diferente nada más, pero yo puedo ver, yo puedo respirar todo. Claro, y uno tiene un colorcito y otro tienen otro y otro, pero la humanidad es una sola en el momento. Buenas amigos de Ready para Exportar. El sector de la música es un sector que a través del tiempo le hemos dado siempre mucho seguimiento y ya estamos en la época post-pandemia tomando diferentes decisiones y es bueno que tengamos ese chequeo con nuestro experto en el sector de la música, Carlos Delgado Inver. Bienvenido, Carlos. Cuéntenos cómo está viviendo el sector de música casi post-pandemia. Gracias, Dayana. Buenas noches a todos. La música, como siempre, como todas las industrias, sigue evolucionando. Obviamente, el año de la pandemia, el 2020, fue catastrófico. Por si hay una palabra peor, pónganla ahí. Catastrófico, sobre todo y principalmente para el sector de música en vivo, que es usualmente el mayor generador de ingresos para esta industria. En el 2021 se vieron varios intentos de iniciar con giras que se habían suspendido, todavía un poco rezagadas. Muchas de esas giras fueron suspendidas porque alguien en el equipo de trabajo contrajo COVID o por no ponerse de acuerdo los artistas, las empresas promotoras y las diferentes autoridades locales en los protocolos a seguir. Sin embargo, ya en el 2022 se ve una vuelta a casi niveles de antes del 2020, conciertos masivos, giras masivas, organizadas y no canceladas todavía. Es decir, que el sector que más sufrió dentro de la música en vivo, ya se está encaminando
definitivamente. Y una excelente noticia, como cada año el reporte de los ingresos por música grabada, que sale alrededor de esta época, reporta que hubo un incremento de algunos 22.000 millones de dólares generados en el año 2020 a 25.000 millones de dólares generados en el año 2021. Es decir, que la vieja escuela de, ay, los CD no se están vendiendo, esa conversación definitivamente ya acabó. La música grabada ya está a niveles similares que cuando comenzó la gran debacle y no ha dejado de crecer desde el año 2015. Así que quisiera exhortar a todas las personas que observan lo que pasa en la industria de la música a dejar esa conversación ya en el pasado lejano, que hay la crisis por los CDs, ya pasó. Y desde el 2015 ha habido una muestra objetiva de que los ingresos han sido de manera positiva aportados por el streaming y una gran sorpresa, la venta de vinilos. Antes hablábamos de que los ingresos por música en vivo componían una parte muy importante de las fuentes de ingresos en la música. Tú hablas ahora de que el streaming, de hecho, nuestra región de América Latina y Caribe es una de las que más consumió, ¿verdad?, durante la pandemia. ¿Cómo ahora tiene que pensar el artista? ¿Cómo debe pensar en su portafolio? Tengo que tener más, lanzar más música más a menudo. ¿Cuál es esa estrategia que ahora hay que hacer? ¿Dónde hay que enfocarse? Bueno, la estrategia similar, básicamente mantenerse en la atención de la fanaticada actual y de la fanaticada nueva. Por ahora yo entiendo que la proporción de ingresos entre conciertos, streaming y derechos de autor por las composiciones se mantendrá una composición similar. Usualmente 50% del sector lo genera, el 50% de los ingresos del sector lo genera la música en vivo, entre 25 y 30% la música grabada y el resto, el derecho de autor por la composición, alrededor de un 20%. La mayoría de artistas tienen una composición similar de sus ingresos, pero siempre hay artistas enfocados, por ejemplo, en conciertos, artistas enfocados en la composición, artistas enfocados en la producción. La clave es entender cuáles pueden ser las expectativas y saber que un concierto muy probable lo haces hoy y te pagan hoy. Una regalía de streaming puede durar 2 o 3 meses en llegar, en comenzar a trabajar para ti en asuntos de cuando ingresa, cuando se registra el primer uso y cuando te llega el primer pago, 2 o 3 meses, y ya las regalías de composición, 6, 9 meses para que se integren en el tren de cobro. Es decir, si un artista puede tener esas 3 fuentes principales activas, excelente. Y definitivamente el concierto y la presentación en vivo todavía sigue siendo el mayor generador de ingresos para el sector en general. Uno de los retos que siempre hablamos, Carlos, es el tema de precisamente de los derechos de autor, de cómo recolectamos, porque si no tenemos los mecanismos para garantizar que ese dinero que se genera, ya sea en streaming o a través de los medios locales, si no tenemos la forma de recolectarlo, pues obviamente no vamos a generar los fondos que tendríamos que hacerlo. Ahora que el streaming y que las plataformas no están en nuestro país, o sea que tal vez la gente va a escuchar música más por YouTube que por la emisora de radio. ¿Esto beneficia al artista dominicano o no? Sí, definitivamente. O sea, los obstáculos son cada vez menores para poner la música a la disponibilidad del público en general. Es decir, no hay que
producir un CD, literalmente un CD en físico, y enviarlo a una tienda en Japón y esperar que por favor lo coloquen en un estante para tú poderte comunicar como artista con un potencial fanático o un fanático actual en Japón. Es decir, las plataformas Spotify, Apple Music, Amazon, permiten ese tipo de comunicación, y hay decenas de compañías que técnicamente se le dicen las distribuidoras digitales o las agregadoras, que por cantidades básicamente nominales, $15 o sin ningún tipo de costo a cambio de un porcentaje de las regalías generadas, proveen el servicio de poner una canción, 100 canciones, 1000 canciones en todas esas plataformas de streaming sin tener que llamar, aló, por favor, me colocaron eso, o sin tener que firmar un contrato con lapicero azul, porque así es que se firma, sin tener que, no, tiene que tener un sello de la compañía, ese papel. Es decir, la forma de hacer negocio con la compañía internacional es mucho más fluida en general. Y eso facilita un comercio que quizás hace 10 años era completamente inalcanzable para la mayoría de artistas independientes en el mundo. Hay ahora, inclusive en nuestro país, una fiebre de los NFT, de tratar de generar ingresos a través de los NFT, pero hay muchas condiciones, o sea, no todo el mundo va a poder vender un NFT por $600,000 o las cifras récord que hemos visto. ¿Cómo tú ves el futuro a corto plazo? Porque obviamente a mediano plazo todavía no sabemos, pero a corto plazo con los NFT, y si tiene sentido que los artistas, que los músicos inviertan en ellos. Y bueno, la conversación de los NFT y solo los NFT comenzó ya hace 5 años, 6 años. Ahora es que se está llevando digamos, al público masivo, a la accesibilidad global, y lo que nos hemos enterado ha sido de las excepciones, del NFT que se vendió por $500,000, del NFT que se vendió por millones. Las personas, los artistas, las instituciones que han logrado vender NFT por esa cantidad tienen una trayectoria que le permite lograr un precio de compra que pudiera pensarse como exorbitante por un bien intangible y quizá con poco uso percibido a corto plazo. Es decir, muy pronto para decir qué puede pasar o qué puede significar el NFT para la industria de la música. A corto plazo lo que hemos visto, sí, precios excepcionales por NFTs producidos, creados y mercadeados por instituciones del arte, ya sea artistas ya establecidos, y siempre hay, como en todo, siempre hay 2 o 3 excepciones, 2 o 3 personas que se cuelan, que quizás no tenían una trayectoria y lograron una aceptación, ya sea por valor artístico que crearon o por suerte de la vida. Pero lo que hay que ver es cómo evoluciona. Definitivamente puede ser algo interesante basado en las ventas excepcionales que se han logrado. Hemos visto cómo algunos NFTs ya se están enlazando al consumo constante de, por ejemplo, de streaming. Algunos artistas han sacado canciones de plataforma de streaming y las han hecho solamente disponibles a través de NFT, que puede ser interesante. Pero mientras tanto, veamos lo que pasa y entendamos cómo puede ser parte del día a día, no solamente la colección del artículo intangible, sino qué uso puede tener eso también a corto y medio plazo. También vemos artistas que están vendiendo toda su discografía, por ejemplo. Si alguien
que alguna vez tuvo alguna gloria musical en un tiempo y tiene eso un valor de mercado significativo, o tendría que comprarlo a alguien que le vuelva a dar ese nuevo valor de mercado a un compositor o a un artista que tal vez ya esté retirado? Sí, ambas. Todo depende a qué oferta acceda el artista. Similar a lo de NFT, la compra y financiamiento de catálogos ha estado sobre el tapete por décadas. En los últimos 5 años ha tomado más prominencia, sobre todo por esos casos excepcionales que se ven. Artista vende por 300 millones, artista vende por 150 millones. Eso definitivamente en cualquier industria, ese tipo de transacción hace noticia. Y como tú dices, puede ser el artista diga, oye, no me interesa lo que hagan con mi catálogo, yo quiero X para mí, para mi familia, y desentenderme de ese catálogo. O artistas que sí quieren vender, pero a una institución que garantice que se le va a continuar dando cabida a ese catálogo en la promoción de obras actuales también. Tú haces una extraordinaria labor de coaching también a músicos. Cuéntanos, si ahora le pudieras decir a esos artistas que quieren relanzarse o crecer en este 2022, ¿cuáles serían esas 3 cosas que tendrían que hacer? Sí, 3 cosas, el preámbulo: presencia, promoción y consistencia. Comenzando por consistencia, definitivamente publicar contenido de manera constante en las plataformas donde esté activo. No hay que estar en todos los lugares, sino ser consistente en cualquiera que se esté activo. Facebook e Instagram, por ejemplo, publicar 2 o 3 veces a la semana. YouTube, si tiene un canal, que debería tenerlo, publicar por lo menos una vez al mes. En plataformas como Twitter y TikTok, publicar por lo menos una vez cada 2 días. Entonces, esa es la clave, estar en el horizonte de la atención del fanático o del potencial fanático. Ese tipo de consistencia, importantísima. Y aparte de esos contenidos, consistencia en el estreno de música nueva, ya sea videos o canciones. Una buena regla, una buena referencia es 6 o 7 canciones al año, y obviamente todo lo que conlleva esa publicación. Eso es en el asunto de consistencia, definitivamente referencias básicas, esa que te presento. Presencia, no debe de ser un laberinto yo poder encontrar la música de Tayana, por ejemplo, en Google. Debo de poner Tayana Mora y debe de aparecer YouTube, plataformas, Spotify, Apple Music. Es decir, la presencia, hoy en día más fácil que nunca. Abrir una página de YouTube no cuesta nada. Distribuir a las diferentes plataformas de streaming tiene un costo, como mencionaba, en su momento nominal o hasta gratis o 0 costo por un servicio de presencia básicamente global. Es decir, la presencia es clave también, y la promoción. Hoy en día, incluso no comparando con 10 años, sino comparando con 2 años atrás, más fácil que nunca, y seguirá facilitándose, hacer un anuncio en Facebook, por ejemplo. Incluso Facebook te dice, déjanos a nosotros establecer el mercado basado en la actividad que hemos visto en tu página. Tú pon el presupuesto y nosotros nos encargamos de elegir el mercado. Es decir, presencia, constancia y promoción, y esas 3, bases van a incrementar las posibilidades de conexión con mercados nuevos y satisfacción de la necesidad del mercado existente, y proporcionar las mejores condiciones para desarrollar una carrera en la industria. Bueno, lamentablemente se nos acaba el tiempo, Carlos, pero muchísimas gracias por estar con nosotros esta semana. Ya ustedes tienen la ruta para poder crecer en su música en este 2022. Muchísimas gracias, y a ustedes los esperamos la próxima semana en Ready para Exportar y en Metro.